Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué tal te va a ir en el amor en este agosto. Da igual si tienes persona especial o no, vamos a indagar un poco sobre este tema, a ver qué tal vas a estar en el área amorosa durante este mes de agosto. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un gesto a lo mejor para vosotros es pequeño, pues eso, dar un like, hacer un comentario, pero para mí me ayuda a seguir avanzando, a seguir subiendo vídeos en el canal y me animáis día a día. Gracias, de verdad. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Es la única manera. No hago rituales, solamente consultas privadas de tarot. Y bueno, si estáis interesados, pues solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Es la única manera. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot Highly Sensitive. Opción número 2, bruja verde, con el tarot vidente de luz. Y opción número 3, bruja azul, con el tarot Wizards. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te va a ir en el amor este mes de agosto. Opción número 1, bruja naranja. ¿Qué tal te irá este mes de agosto en el amor? Opción número 1, bruja naranja. ¿Qué tal te irá este mes de agosto en el amor? Bueno, yo te veo con mucha fuerza, ¿eh? Te veo como ilusionada, ilusionado. La estrella nos habla ahí de esperanza, de estar ilusionada, ilusionado. También de un deseo que puede ser que se haga realidad en este mes, ¿no? En el mes de agosto. El mes de agosto, el mes 8, la fuerza. Te veo también como muy concentrada, concentrado a la hora de estar bien contigo mismo, contigo misma. Siento que te vas a sentir como con mucha vitalidad, con mucha energía, con ganas bueno, de hacer planes, ¿no? Y de compartir tiempo con los demás. Te veo ahí con esa fuerza como muy empoderado, empoderada. También te digo, siento que te veo con ganas de tener un nuevo amor. Yo creo que en esta opción es alguien nuevo, ¿eh? Para ti, siento. Em, Me dicen que vas a sentirte como muy empoderado, empoderada y con ganas de tener una nueva relación. O un nuevo amor o una nueva relación, me están hablando. A lo mejor es alguien que ya conoces. Espera, voy a mirar a ver más detenidamente. Bueno, siento que a ti te apetecería concretar algo con alguien, tener una estabilidad emocional, puede ser que incluso tener hijos, una estabilidad con esta persona. Siento que viene para ti alguien, una persona como muy... Yo siento que ya le conoces a esta persona, ¿eh? Siento que ya le conoces, ya está en tu vida. Es un hombre o una mujer como muy seguro, segura de sí misma, de sí mismo, como un líder, una líder, puede ser que a lo mejor sea tu jefe, tu jefa, porque me hablan aquí también del trabajo, o que esté relacionado con el trabajo, ¿no? O sea, con el área laboral. Pues a lo mejor con tu área laboral, o si no, que le conozcas a través de un trabajo, ¿no? Que un trabajo se haya unido. Puede ser que tenga algún tatuaje, me dicen, y yo siento que ya le conoces, es alguien que ya le conoces. Esta persona siento que a lo largo de este mes de agosto
va a tener como mucha fuerza, mucha presencia en tu vida y yo veo un éxito. Fíjate, me hablan aquí de el 8 de oros, me habla de ese avance, de ese trabajo que va a dar sus frutos. También siento que has tenido como un trabajo muy elaborado y exhaustivo sobre ti, es decir, llevas como tiempo sanando, llevas tiempo, bueno, pues subiendo esa autoestima, ese amor propio y yo veo un éxito. Siento que es alguien que ya conoces, ¿eh? Es como un deseo que se hace realidad. Esta persona te llama la atención desde hace ya tiempo y es como que ahora en agosto se van a concretar las cosas. Fíjate, el emperador y la emperatriz. Yo siento que es alguien con el que tienes ya una conexión bastante marcada, que te llevas muy bien y que en este mes de agosto es como que vais a hablar más o vais a tener ahí como más acercamiento. El mago, esta persona va a, bueno, a tener como esa iniciativa de avance, de... Se va a concretar. Es como un deseo que tú tienes ahí que se va a hacer realidad con esta persona, ¿eh? Yo veo, fíjate, este 3 de oros me habla ahí de estar como juntos, juntas, de tener ahí como planes. eh, Siento que vas a formar como un equipo muy sólido y muy fuerte. Fíjate, el 2 de copas. Aquí hay una conexión brutal, ¿eh? Desde el principio, desde el primer momento que has conocido a esta persona, lo has notado. Y yo siento que de cara ahora a agosto va a empezar a moverse mucho la relación con esta persona. Sí, puede ser que empecéis ya una relación o si no, que empecéis a tener ese acercamiento y de cara a los próximos meses, a partir de agosto, pues ya concretéis algo serio y estable, porque yo veo ahí como un cierre de ciclo con esta persona, con la emperatriz aquí al lado. Es como que se va a concretar algo, es como un sueño que se hace realidad, ¿no? Siento que llevas tiempo esperando que esto se concrete, un cierto tiempo en la mayoría de los casos. Yo veo planes con esta persona. Puede ser con más personas, con amigos, amigas o compañeros de trabajo, compañeras. Siento que va a haber ahí como, o si no, con otras personas, pues eso, que vais a quedar, vais a veros, pero veo un acercamiento con esta persona en concreto. Siento que vais a estar como muy unidos, unidas, no sé, vais a compartir ahí tiempo, os veo ahí con planes, veo, puede ser que vayáis a la playa, que hagáis planes, bueno, si es verano en vuestra ciudad, si no, pues planes pues de invierno, ¿no? Pues a lo mejor vayáis a esquiar o vayáis a... Sí, veo ahí, fíjate, es como un cierre de ciclo. De cara ahora a agosto, agosto es el mes 8, el mes de, bueno, la fuerza, ¿no? Es esa carta de la fuerza y yo veo que se va a concretar algo con esta persona bastante fuerte y bastante sólido. ¿Ves? Esta persona es como que te va a proponer de cara a agosto, va a empezar a haber más unión entre vosotros, vosotras, y más adelante siento que te va a proponer ahí una estabilidad que se va a dar, se va a dar. Y yo siento que esta persona va a tener ahí como más comunicación, siento que es como un poco por destino con esta rueda de la fortuna. Y veo ahí mucho contacto, mucha comunicación, que estéis ahí como haciendo planes de futuro. Y también te digo, te veo una persona ahí como que solo está interesada, interesado por ti en el tema pasional, ¿no? Puede ser una pareja o alguien que regrese también a tu vida, pero tú con esta persona no, quieres algo serio y estable. Yo te veo mirando mucho hacia ti y sanando. Y has tenido un tiempo para recuperarte, para estar más contigo misma, contigo mismo. Y siento que esa persona puede regresar a tu vida, hablarte, pero tú no vas no quieres nada con él, con ella, ¿vale? Vamos a ver más. Vamos a ver más. ¿Qué viene para ti en este mes de agosto? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué viene para ti en este mes de agosto? Opción número uno, bruja naranja. La máquina del tiempo, ¿ves? Es como que yo siento que con esta persona estás muy conectada, conectado con esa rueda de fortuna. Sientes que estáis hechos, bueno, pues que sois como perfectos, ¿no? El uno para el otro. Siento que has tenido un trabajo de dejar ir ciertos amores tóxicos o de dejar ir también expectativas de los demás. Llevas ahí tiempo trabajando y yo siento que es como que ahora te vas a sentir muy conectada, conectado contigo mismo, contigo misma, ya te lo he dicho. Y yo siento que es un regalo que viene como un regalo que viene para ti, fíjate, con esta estrella. Es como el producto de ese trabajo que has hecho contigo, ¿no? Con esta reverencia sagrada. Vamos a ver más.
Opción número uno, bruja naranja, ¿qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Siento que en el mes de agosto vais a empezar a hablar, vais a empezar a tener más acercamiento y no vais, en muchos de los casos no vais a empezar una relación. Para algunos sí, ¿eh? Yo siento que va a ser un poquitín más adelante, pero bueno, se va a empezar ya a concretar algo. Pero para algunos sí que puede ser que empecéis ya a tener esa relación con esta persona, ¿eh? Opción número uno, bruja naranja, ¿que viene para ti en el mes de agosto? ¿Ves? Juntos. Disfruta de los placeres sencillos de estar juntos. Yo siento que vais a tener ahí como encuentros, vais a empezar ahí a tener ahí, bueno, pues planes, planes a lo mejor ir a cenar, puede ser que con más personas, pero yo os veo que vais a empezar a entablar como ese acercamiento y poco a poco, en muchos de los casos, vais a empezar a salir ya en este mes de, de agosto, ¿eh? Mira, descanso, disfruto de los placeres sencillos de estar juntos. Es que me habla mucho de eso, de hacer planes en conjunto, que vais a, puede ser que vayáis a algún sitio, a hacer algún, bueno, alguna escapada a lo mejor ahora en verano, si tenéis vacaciones, aquí en España como es verano, pues que vayáis a alguna zona de descanso, hacer algún plan conjunto, a lo mejor con más personas, o solos, solas, con ellos, me refiero con esta persona y tú, y siento que vas a estar como muy atractiva, atractivo para esta persona. Mira, vestirse una oportunidad para disfrazarse y divertirte. Y divertirse. Puede ser que a lo mejor incluso hagáis alguna fiesta, tengáis alguna boda, algún evento que coincidáis con esta persona y os vistáis ahí pues muy elegantes. O si no, pues a lo mejor que hagáis alguna fiesta, ¿no? Algún cumpleaños. Yo siento que puede ser que tengáis ahí como algún evento en el que vais a encontraros muy bien con esta persona y va a fluir todo muchísimo. Puerta. Está a punto de presentarse una oportunidad que te lleva a una nueva persona. ¿Ves? Yo siento que ya le conoces a esta persona. Es como una nueva persona para ti porque nunca has estado con él o con ella en pareja, ¿no? Por eso me dice nueva persona. Pero fíjate, yo aquí siento que con esta estrella y este juntos es algo que empieza para ti, algo que tienes muchas ganas, ¿eh? También de que esto avance. Mira, amor verdadero y cierre. Hay ahí algo que tienes que cerrar igual todavía con otra persona, porque siento que va a volver otra persona de tu pasado, puede ser una expareja o alguien que te vuelva a contactar, pero tú definitivamente con esta persona no quieres nada. Amor verdadero, una conexión profunda y duradera que va más allá de la atracción superficial. Esto va de almas. Esto va de almas y te lo he dicho antes con el 2 de copas. Siento que es una conexión bastante importante y bastante verdadera y ahí hay algo que tienes que cerrar todavía, ¿vale? Se abren puertas y se cierran otras. Porque fíjate, me hablan aquí de este cierre. No todas las conexiones están destinadas a ser acepta el cierre. ¿Tienes ahí, hay alguien ahí, una pareja o una persona con la que todavía puede ser que tengas ahí que cerrar algo, ¿no? Que todavía no, bueno, pues que vuelva a tu vida, a lo mejor que te vuelva a hablar y que eso también es parte de ese aprendizaje, el decir, bueno, pues no quiero nada contigo, sigo para adelante y ya te digo que a lo largo de este mes de agosto vas a empezar vas a tener algo con esta persona, ¿eh? Si no empezáis una relación ya, bueno, se va a preparar todo para ello, para que en los próximos meses ya surja esa relación seria y estable, sí. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué viene para ti en este mes de agosto en el amor? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? ¿Ves? Me sale un éxito muy marcado en el amor. Algo que llevas tiempo esperando, algo que es un deseo hecho realidad con esta estrella, un regalo. Fíjate que me salió antes ahí el regalo del oráculo. Después de un caos, después de una tormenta, después de estar mal, después de, sobre todo, de no confiar en el amor. Siento que has pasado por momentos duros, por momentos difíciles y complicados, pero fíjate que ahora es como que ya tienes ese conocimiento de lo que quieres, de lo que no quieres en el tema amoroso y siento que te veo como muy con ganas de enamorarte también y de estar bien en el amor, ¿no? Es como que siento que eres una mujer, un hombre muy bondadoso, esta persona te va a ver así y bueno, le vas a parecer súper atractivo, atractiva. Llevabas un tiempo como de retirada, ¿no? De pensar mucho qué es lo que quiero en el amor, qué es lo que no quiero, esto no me gusta, esto no me atrae, no voy a pasar por estas circunstancias en el amor y te veo ahí como que llevas un tiempo desconectado de querer tener algo con alguien. Pero ahora
se está empezando a mover todo y de cara a agosto ya te digo, o bien empiezas una relación con esta persona o empiezas a tener más contacto, más comunicación y en los próximos meses esa relación se va a dar, ¿vale? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué viene para ti en este mes de agosto en el amor? ¿Qué viene para ti en este mes de agosto en el amor? Bueno, has estado como dudando mucho, has estado como, incluso fíjate que te diría pensando que el amor no es para ti, ¿no? Porque siento que lo has pasado mal anteriormente, pero te hablan ahí de una conexión muy marcada con esta persona, siento que aquí hay muchísima tentación y muchísima atracción con esta serpiente, y es como que se va a construir algo entre vosotros muy estable, sano y una relación muy bonita de comunicación, de entendimiento, vas a dejar atrás las dudas, los miedos, también me habla de ese éxito, de construir ese amor y vas a dejar atrás también las cargas. Puede ser, ya te digo, que venga alguien de tu pasado con el que tengas que cerrar un ciclo, ¿vale? Porque ese mundo y me salió ahí otra persona que yo siento que es alguien de tu pasado o que a lo mejor ya lo cierras empezando algo con esta persona, ¿no? ¿Ves? Me habla de conflictos pasados, de cosas que te sucedieron anteriormente, pérdidas que incluso tuviste, pues a lo mejor en alguna relación con algunas parejas que te fue mal. Hay ahí cortes muy marcados que tienes que dejar atrás. Y yo veo que con esta persona vais a empezar desde un cariño, desde, bueno, que si te abrazo, que si te doy un beso por aquí, un beso por allá, y al final esto va a terminar en compromiso, boda, ¿vale? Fíjate, me sale aquí el anillo y yo siento que esto es amor verdadero, fíjate, y que con este anillo esto se va a concretar, ¿no? Yo os veo haciendo planes, veo quedando, veo, pues eso, que vais a tener ese acercamiento poco a poco y que cuando menos te lo esperes vas a estar ya saliendo con esta persona, ¿eh? Vais a estar ya ahí, eh, pues haciendo planes de convivencia, de incluso compromiso. Yo veo que para algunos de los casos puede ser incluso que os caséis o legalicéis un compromiso. Fíjate que me sale el ancla, ¿no? Bueno, pues esa estabilidad me habla ahí de compromiso y estabilidad. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja, que viene para ti en este mes de agosto. Opción número uno, bruja naranja, que viene para ti en este mes de agosto. Bueno, siento que es alguien, o sois compañeros de trabajo, compañeras, os une ahí el entorno laboral en muchos de los casos. Si no te sientes como muy bien con esta persona, vas a estar como con mucha energía, muy empoderado, empoderada. Fíjate que esta carta se me asemeja mucho a la fuerza, ¿no? Energía, el león, la chica, y yo siento que vas a estar con mucha energía de empezar algo nuevo, puertas que se te abren en el amor con esta persona, fíjate, que también hay que cerrar alguna puerta por ahí definitivamente, ¿vale? Pero fíjate, puerta. Y la energía es la fuerza, todo se mueve ahora mismo, todo gira en torno a esto. Siento que es algo que has pedido y se te va a dar. Te veo como muy sabia, muy sabio, aprendiendo de las lecciones de tu pasado. Y siento que es como que puede ser que tengáis ahí alguna diferencia, bueno, con lo que os guste y demás, pero yo veo ahí como muchísima atracción. Siento que vas a comparar mucho a esta persona con tus relaciones anteriores, ¿no? Y vas a ver que esto es una relación sana, es como una lección que viene para ti, para enseñarte lo que es el amor verdadero. Vale, bueno, pues voy a sacarte ahora algún consejo, porque vamos, lo tengo clarísimo que va a llegar esta persona para ti. En el mes de agosto esto se va a empezar a mover y voy a sacarte algún consejo. Tienes que confiar, me dicen también, ¿vale? En muchos de los casos puede ser que ya empiece una relación con esta persona en este mes, ¿eh? En este mes de agosto. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Vamos a sacar alguna carta de estos consejos. ¿Qué dice tu alma? Yo te veo muy conectada, conectado a lo que tú quieres conseguir en tu vida, muy claro con lo que, por lo que no vas a pasar y con tus deseos, ¿no? Estás como muy vibrando con esos deseos que quieres conseguir, la alquimia del creador, ¿ves? Vas a crear la vida que te mereces, vas a crear la vida que quieres. Solo un paso más. Ánimo, queda poco. Falta poco para que llegue esta persona. Pensar demasiado puede estropear la magia, no pienses tanto, no te preocupes, todo llega, no te agobies. Siento que a veces estás en momentos de decir, no sé si se dará esto. Tranquila, tranquilo, suelta. Vamos a ver más.
Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Es hora de actuar. Puede que aún no estés completamente preparado, preparada, pero muchas veces solo tomando acción llegará la preparación. Es hora de romper la inercia y el miedo y dar el paso. No importa cuán pequeño sea, es la clave para alcanzar tu meta. Cuando comiences a actuar, el mundo empezará a abrirse para ti. Bueno, pues veo ahí como movimientos por parte de esta persona y por tu parte que os van a acercar y esto va a hacer que tengáis esa relación estable de cara a este mes de agosto. Bueno, igual para algunos empieza septiembre, octubre, ¿no? Pero va a haber un acercamiento y siento que también tú te vas a sentir muy conectada con esta persona, conectado, y esto va a hacer que empieces a actuar tú también, ¿no? Es como la corriente os va a llevar a fluir. El amor todo lo vence. El amor es una fuerza sanadora, puede derretir corazones fríos y sanar almas heridas. Confía en el poder del amor. Es el recurso emocional más valioso de la humanidad. Intenta resolver los conflictos desde una posición de amor. El amor, siempre os lo digo, que es increíble, es una fuerza maravillosa y, y bueno, siempre os lo he recalcado. Vamos a ver algún mensaje más de los ángeles. Opción número uno, bruja naranja. Un consejo para ti. Sabiduría. Todo lo que existe tiene una función y un sentido. Ser sabio significa sentir mucho amor, tolerancia y compasión por todas las cosas. Arcángel Uriel. Una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento. Es la unión del cielo y de la tierra, el espíritu y de la materia, del espíritu y de la materia. El corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso. Te dicen que confíes, que todo va bien y yo siento que, ya te digo, se te va a conceder este deseo de cara a este mes de agosto. Yo siento que en muchos de los casos, este mes de agosto ya vais a empezar una relación con esta persona, ¿eh? Para otros va a tardar un poco más, pero veo ese acercamiento ya, que ya en agosto va a empezar. Misterio divino, alíñate con el sol, la tierra, la luna y las estrellas que forman uno con el gran todo. El misterio divino se desvela en cada instante, siente el poder del aquí y el ahora, vive el momento presente y celebra las maravillas de la creación. Vive en el presente, ¿vale? No pienses tanto, no le des vueltas al asunto, a cómo será, cuándo será, pues es que tal, pues es que cuál, los pensamientos. Mira, la fuerza es una carta muy poderosa, es una carta que nos habla de energía, pero también nos habla de dominar el ego, y el ego es dominar tus pensamientos. Cuando tienes pensamientos negativos, son pensamientos solos, solo, no le hagas caso. Sigue adelante, sigue con tu vida, y esto se dará en el momento adecuado y en el momento perfecto. Conocimiento divino. Cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Siente la paz dentro de ti, más allá de tu pensamiento, recibe tu verdad, tu yo auténtico, que es amor eterno. Bueno, opción número uno, bruja naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Como siempre te digo, si esto no resuena contigo, esta no es tu opción, puedes escoger otra. eh, Puede ser que no haya ningún mensaje para ti en todo el interactivo. Tenéis que tener en cuenta todo eso, ¿vale? Porque a veces me escribís como que escogéis una opción y ya no os podéis mover de esa opción. No, para nada. Mucha gente ve todo el interactivo y dependiendo de eso elige cuál es la que más se adapta a su situación. Muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, si te ha gustado la lectura, dame un like, coméntame, ayúdame a seguir con esto, a seguir subiendo vídeos. A veces es duro, es complicado, pero bueno, con tu apoyo y con tu cariño, pues eso, me animas a seguir ahí. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te viene para ti en el amor en este mes de agosto, qué viene para ti en el amor. Opción número 2, Bruja Verde, ¿qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? ¿Qué tal te irá en el amor en este mes de agosto? Opción número 2, Bruja Verde. Bueno, te veo como dando muchas vueltas a la cabeza, vas a estar como muy pensativa, pensativo, a mí en las de espadas me habla de eso. También me habla de comunicación, comunicación y de una oportunidad con alguien. Fíjate, en las de oros me habla ahí de alguien con el que vas a tener una oportunidad de tener una relación, ¿no? O de tener algo ahí, ¿no? Pero te veo pensando bastante, ¿eh? Te veo como en un momento de pensar mucho en ti, en lo que quieres, en tu vida y demás.
te veo como saliendo de tu zona de confort en este mes de agosto. Puede ser que hagas planes, que vayas a la playa, que salgas bastante. Te veo ahí como haciendo como mucha vida social. Si estás en el verano, pues te veo ahí como, pues eso, yendo a la playa, a la piscina, haciendo planes, quedando con gente, amigos, amigas. Y bueno, y si estás en invierno, pues te veo ahí también con lo mismo. Lo que pasa que si estás en invierno sí que te veo a veces un poco quedándote más en casa, ¿no? También por el frío, el tiempo, pero sí que es verdad que te veo ahí como socializando bastante. Siento que es como que tienes ganas de tener un compromiso serio y estable con alguien, de que se te dé ahí una oportunidad. Has estado como dándole muchas vueltas a todo, a la cabeza, yo te veo como durmiendo mal también a lo mejor por el calor, si estás en verano, porque como me veis también de países donde es invierno ahora, yo, claro, me cuesta pensar en en el invierno ahora mismo porque, bueno, pues aquí estamos en el verano. Pero te veo como durmiendo mal, como mirando mucho hacia tu pasado, teniendo ahí como pensamientos incluso recurrentes, ¿no? De, bueno, pues es que a lo mejor no me va bien en el amor, pues es que no encuentro la persona adecuada, pues es que, no sé, como mirando mucho hacia todo eso. Siento que hay ahí alguien que se va a presentar en tu vida, alguien que va a estar como muy pendiente de ti con esta sota de espadas, y siento que es alguien nuevo, alguien que viene para ti y es alguien nuevo. ¿Ves? Es que te veo como en conflicto con tus pensamientos, intentando equilibrarte. Bueno, siento que es alguien nuevo que viene para ti y con el que vas a tener mucha pasión. Yo veo aquí mucha pasión, que te proponga quedar, que te proponga hacer planes, y es como una oportunidad ahí de tener algo con alguien, ¿no? Ve ahí como mucha, intentando equilibrarte también, porque la justicia me habla ahí con el 5 de espadas, de que vas a estar, pues eso, como bastante descentrado en el sentido de pensar mucho, de darle muchas vueltas a la cabeza. Si esta persona te propone a lo mejor quedar, vas a estar como diciendo, no sé si es buena idea quedar con él o con ella, pero sí que te veo haciendo planes con esta persona, ¿eh? Puede ser, yo siento que es alguien nuevo, que te lo presenten a lo mejor ahora de cara a los próximos días, en este mes de agosto. Es que has tenido muchas decepciones en el pasado. Todavía te veo como bloqueada, bloqueado a la hora de avanzar, a la hora de... Es que te veo como dándole muchas vueltas al asunto, a tener pareja, pero también es verdad que te veo como cansada, cansado de la situación en general. Siento que has tenido ahí, has vivido momentos malos, decepciones, y ahora es como que estás en, bueno, pues como en una pausa, ¿no? Veis como descansando, puede ser que cojas vacaciones, puede ser que estés como más pendiente de ti en el sentido de cuidarte, de tomarte tus descansos. También te digo que lo necesitas. En el pasado siento que te han mentido, que te han engañado, que te han traicionado, con lo cual, bueno, pues vienes de un momento de estar pensando que sí que quieres tener una relación, un compromiso o estar con alguien, pero ojo que tienes muchas dudas, ¿no? ¿Ves? Te veo como muy indecisa, muy indeciso, como por un lado resistiéndote a avanzar, a tener ahí algo con alguien, pero por otro lado con muchas ganas de tener, sí, de tener una historia. Es como, bueno, a veces es como que no quiero, otras veces sí, es como una montaña rusa, ¿no? Sí que tengo ganas, pero por otro lado igual no, porque me decepcionan otra vez, igual me mienten, he vivido momentos duros, momentos malos, la torre ahí está muy marcada, con lo cual, vale, siento que es una persona nueva, alguien con el que vas a tener muchísima pasión, mucho feeling, una persona bastante centrada, centrado, responsable, que tiene un trabajo o que está bastante bien económicamente. Y yo veo con posibilidad de que a lo mejor esta persona quiera formalizar una relación contigo en muchos de los casos, ¿eh? A mí me sale ese 10 de copas, bueno, para formalizar una relación contigo seria y estable. Pero te digo que tienes que dejar atrás los miedos, las dudas. Es alguien nuevo y yo siento que te lo van a presentar o lo vas a conocer a través de otras personas, amigos, amigas, o que coincida ahí que, bueno, que esta persona se presente en tu vida. Eh, Siento que sí, es alguien nuevo que no conoces todavía. A lo largo de este mes de agosto va a aparecer y siento que va a ser alguien, ya te digo, como que vas a conocer a través de otras personas. A lo mejor que pues vas a hacer algún plan con alguien, porque te veo como entrando, saliendo, haciendo planes, que a lo mejor tengas algún evento, alguna boda, alguna celebración, algún cumpleaños, que salgas, que entres, te veo como en una fiesta, puede ser que vayas a algún concierto o que hagas algún plan así de estar con más gente y,
y esta persona va a aparecer en ese momento, te lo van a presentar, siento que le vas a conocer ahí, o la vas a conocer. Yo veo que en el momento que le conozcas o la conozcas vas a sentir ahí como una sensación de que ya le conoces de antes, ¿no? De como de nostalgia, de... Y este sol me habla de mucho feeling, nada más que conozcas a esta persona. Yo veo luego haciendo planes juntos, juntas, y que se pueda concretar una relación intensa entre vosotros y duradera. Bueno, te dicen que dejes atrás tus miedos, que vivas el amor de la manera que tú lo haces, porque eres una mujer, un hombre muy intensa, intenso en el sentido de entregarte a los demás, de empatizar, de querer. Tú no hablas, no amas nunca a medias, ¿no? Te dicen, no te pongas esa coraza, ve poco a poco, no tengas miedo, siga adelante y esta persona ya te digo que sí que va a llegar para ti. Deja atrás el pasado, la escasez, ve avances con esta persona, ¿vale? En este mes de agosto yo siento que va a ir poco a poco, va a haber como mucha pasión ahí, ¿vale? Pero vas a estar como dándole muchas vueltas a si esta persona es la correcta, si a lo mejor me vuelvo a decepcionar, si... Entonces siento que vas a ir como muy poco a poco con él o con ella. Pero es alguien nuevo, ya te digo. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en este mes de agosto? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en este mes de agosto? Tienes que estar dispuesto, dispuesta a soltar el pasado. Hay ahí todavía cosas que te agobian, que es como que, bueno, vas a empezar a... Al principio vas a tener como desconfianza con esta persona, lo vas a ver como todo muy bonito y vas a decir, uy, esto es demasiado bonito para ser real, ¿no? Pero poco a poco vas a soltar el pasado. Yo siento que aquí se va a despertar algo muy bonito entre vosotros, vosotras, con el despertar del genio. Y te veo confiando mucho en él o en ella, poco a poco liberándote de tu pasado. Siento que aquí van a saltar chispas, puede ser que al poco de conoceros ya os beséis, porque veo ahí como una conexión brutal en esta opción, pero te tienes que liberar de tu pasado y siento que lo vas a hacer poco a poco, que esta persona viene para ello, para ayudarte a liberar a soltar todo lo que no ha salido en el pasado con otras personas. Hay una decepción muy marcada con una persona en concreto. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en el amor en este mes de agosto. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en el amor en este mes de agosto. ¿Ves? Se te abren puertas. Estás a punto de presentar, perdón, está a punto de presentarse una oportunidad que te lleva a una nueva persona. ¿Ves? Es alguien nuevo y se van a abrir esas oportunidades con esta persona. Siento que vas a conocerle, ya te digo, conocerla por mediación de otras personas. Pues imagínate que te vayas de fiesta un día con amigos, amigas, compañeros de trabajo, conocidos y te lo presenten. O puede ser a lo mejor un familiar de algún amigo o amiga tuya que de repente venga, que le conozcas. A lo mejor puede ser que esté incluso fuera y venga. Estoy intentando buscar el as de oros, que siempre me pasa lo mismo. A ver, que me salió en el corte, ¿vale? Quería enseñártelo porque sí, porque veo esas puertas que se te abren con este as de oros que nos salió en el corte, te dicen que no te desanimes, que, bueno, de verdad, aquí está, las de oros. Te dicen que no te desanimes, que se te van a abrir puertas, oportunidades que vienen para ti, tienes que confiar, tienes que dejar atrás el pasado, súper importante, porque si no, esto pues no va a salir bien, ¿no? Pero sí que es verdad que veo ahí esas oportunidades que se te abren con esta persona y que vais a concretar algo bastante bonito. Se va a dar algo muy bonito entre vosotros y vosotras. Mariposa, conocerás a un nuevo interés amoroso en una fiesta o una salida nocturna. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Algún evento ahí que tú tengas, un cumpleaños o una boda, algo que tú tengas ahí o simplemente que salgas de fiesta con tus amigos, amigas o a tomar algo, no necesariamente de fiesta, ¿no? Vas a conocer ahí a esa persona. Pasión, mantén viva la llama de la pasión, es el latido del amor. Aquí va a haber muchísima pasión, ya te lo he dicho antes, me sale aquí en las de bastos, siento que esto va a ser, bueno, van a saltar chispas. Yo siento que desde un primer momento aquí va a haber muchísima atracción, puede ser que incluso os beséis, al principio casi de conoceros, es que vais a tener la sensación de que os conocéis de antes. Ruptura de corazón.
La ruptura del corazón forma parte de la experiencia humana, pasará. ¿Ves? Es que te veo todavía ahí con algo del pasado que no has solucionado o que todavía está ahí como muy marcado, ¿no? Una ruptura que has tenido recientemente o que si no la has tenido recientemente hace tiempo que ha pasado, pero a día de hoy todavía la llevas ahí como muy presente, la tienes muy presente, ¿no? Hermoso. El amor fluye hacia ti y irradias carisma y encanto. A esta persona le vas a encantar, le vas a parecer atractiva, atractivo, súper. Bueno, aquí va a haber muchísima pasión, van a saltar chispas, ¿vale? Camino correcto. El amor es un hermoso viaje y tú estás en el buen camino. Estás en el camino correcto de avanzar, de creer en ti. Sigue adelante porque aunque has tenido malas experiencias, yo veo que se te abren puertas. Fíjate. Y yo siento que sí, viene esa persona para ti y ya te digo, lo vas a conocer ahí o de fiesta o en un evento o yo siento que puede ser incluso que sea a lo mejor familiar o amigo de algún amigo tuyo, amiga ¿sabes? Que es como que puede ser que te lo presenten así o si no que aparezca simplemente en un evento, ¿vale? En un evento que tengáis, pues a lo mejor que salgáis con más amigos, amigas y aparezca esta persona y lo conozcas o la conozcas y empecéis a entablar una conversación. Yo siento que va a haber mucho feeling y que va a haber aquí como, bueno, como que ya lo conoces de antes, ¿no? O la conoces, fíjate, con este 3 de copas. Sí, veo algo, además, un amor bastante bonito, ¿eh? O sea que no te desanimes, ¿vale? Y confía, me dicen, porque te veo muy desconfiada, desconfiado por esto, porque has vivido experiencias pasadas muy traumáticas y has tenido una decepción ahí muy marcada, puede ser que haya sido hasta reciente. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Desde un primer momento vas a tener el conocimiento, como vas a notar que esta persona es para ti. Bueno, vas a encontrar súper atractivo, atractiva, pero él o ella también te va a encontrar a ti, ¿no? Va a tener el valor de avanzar hacia una estabilidad contigo. Yo veo ahí concreción, veo que se va a concretar algo muy bonito entre vosotros, vosotras. Es un amor, fíjate, que va a empezar de la nada, que va a empezar ahí con feeling, pero luego esto se va a expandir. Mira, además, espíritu guardián del verano, ¿no? Si estáis en verano, me habla también de eso. Pero bueno, se va a expandir. Es algo que se va a expandir. Siento que va a empezar como con mucha pasión, con mucha fuerza, pero luego es verdad que va a ir a quedarse como más tranquilo, ¿no? Va a ser un amor como más estable, pero al principio va a haber muchísima pasión, ¿no? Es un amor muy apasionado, es un amor que te va a dar ahí como mucha tranquilidad también a la hora de, bueno, de que va a tener muy claras las cosas esta persona contigo y así te lo vas a poner. Te va a dar mucha tranquilidad, seguridad también y veo que es alguien también con mucha fortaleza y que va a entregarte lo mejor. O sea que no vas a tener ningún problema en ese sentido. Lo que pasa es que a ti te cuesta mucho confiar. Muchísimo te cuesta confiar ahora mismo. Pero bueno, poco a poco va a ganarse esa confianza, tu confianza. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Bueno, le vas a encantar. Cuando os miréis, bueno, se va a parar el tiempo. Veo puertas que se abren, siento que va a haber mucha comunicación, vas a limpiar mucho el pasado, vas a estar como mejor anímicamente, te veo muy ilusionada, ilusionado como una niña, un niño que se ilusiona con unos zapatos nuevos, me dicen, con este amor, y veo que las cosas van a fluir y al final os vais a enamorar, ¿eh? Yo veo ahí conversaciones, veo, fíjate, es que fíjate, mm, es que me sale aquí el corazón. Aquí muchísima pasión con este corazón y yo siento ahí que va a haber encuentros, va a haber pasión, va a haber... Es como que va a cambiar tu suerte en el amor. Veo mucha comunicación también, porque muchas veces piensas que no tienes suerte en el amor o que siempre has tenido decepciones, que no sabes por qué. Puede ser porque te das demasiado y no pones freno en ese sentido. Eres una persona que se da mucho a los demás, que no pones límites, que amas sin medida, que es muy bueno, pero también es verdad que hay que poner límites en el amor, porque si no, pues bueno, no puedes dar, dar, dar a lo loco y sin medida, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor? En este mes de agosto, pues te veo como,
concretando algo con esta persona, con estas relaciones, dando lo mejor de ti y que esta persona te va a dar lo mejor de lo de ella, te va a revelar que está enamorado o enamorada de ti más adelante, ¿eh? Va a empezar todo como, bueno, una relación ahí como de flirteo, coqueteo, tal, bueno, y esto va a ir a más, ¿eh? Siento que vas a tener como, vas a estar como muy en momentos nostálgico, ¿no? Mirando hacia, puede ser a lo mejor que se lo hayas pedido a alguien de tu familia, pues a lo mejor una abuela o alguien de tu familia, porque te veo ahí como mirando mucho hacia tu pasado, ¿no? Y esta persona va a tomar la decisión de estar contigo y tú con él o con ella más adelante. Siento que va a ser una relación estable y una relación muy bonita, pero va a empezar eso poco a poco con esa atracción, que puede ser que en algunos momentos pienses, ay, pues esta persona igual solamente quiere algo pasional, ¿no? Pero para nada, para nada. Esta persona yo le veo luego enamorado, enamorada de ti y tú de él o de ella. Vale, vamos a sacar ahora por último un consejo para ti. Bueno, voy a sacar varios. Vamos a ver. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. La felicidad y la alegría son las hermanas de la prosperidad. Bueno, te viene ahí mucha felicidad y mucha alegría. Siento que vas a estar como muy conectada, conectado con esa felicidad. Siento que vas a estar como muy en plenitud, ¿no? ¿Qué quieres realmente? ¿Sabes lo que quieres ahora mismo y por lo que no vas a pasar bajo ningún concepto? Siento que sí, que estás conectada, conectado con eso que quieres manifestar y eso es súper importante. Acepta el divino masculino. Todos tenemos energía masculina y energía femenina. La energía masculina es la energía de recibir. Hay veces que te cuesta recibir por parte de las otras personas, que a lo mejor no te sientes merecedora, merecedor. Tienes que trabajar en ello, ¿eh? Me están diciendo. El pasado lleva al futuro. Te lo vuelvo a decir, hay que cerrar un ciclo ahí con tu pasado para proyectarte en el futuro y cambiar las cosas y que sean diferentes, ¿no? No te enganches con relaciones pasadas que no funcionaron, decepciones del pasado, porque eh, nosotros podemos crear ese futuro aprendiendo y siendo resilientes con ese pasado, ¿no? Al final me están hablando de eso. Vale, vamos a ver más. Voy a sacarte un consejo también de aquí y luego te saco un consejo de Los Ángeles. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. No necesitas justificarte. Tu vida no necesita probar, no necesita probar tus elecciones y valores a nadie. La vida es tu propio viaje, no una actuación para agradar a los demás. Aprende a abrazar el silencio y la persistencia. Son más poderosos que las justificaciones. No te justifiques ante nadie y ante nada. Vive tu vida. Vive lo que quieras vivir en cada momento. Sé feliz. Es ahora. El pasado ya es un recuerdo. El futuro aún no ha llegado. Y solo este momento es real. Ahora es el mejor momento. Cada acción y decisión que tomes en este momento sentará las bases para tu futuro. Es lo que te estoy diciendo. El pasado lleva al futuro. Aprende de ese pasado y vive el presente aprendiendo, evolucionando y teniendo esa experiencia que ya tienes de todo lo vivido anteriormente y disfruta del presente porque siempre estamos como muy enfocados en el futuro, el futuro, el futuro, pero el futuro es una proyección de tu presente y de las decisiones que vas tomando y eligiendo, ¿no? Entonces céntrate en eso también porque es súper importante. Vamos a ver algún consejo de los ángeles. Mira, se me ha caído la carta de perdón. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Opción número verde, opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Aventura. En lugar de ver el problema que te preocupa como algo insuperable, trata de tomártelo como una aventura. Explora todas las posibilidades. Hay muchas más de las que imaginas. En vez de verlo todo blanco o negro, trata de percibir los colores intermedios. La vida es una aventura y es fluir con ella, ¿vale? Y tener otra visión. Fíjate, me ha salido aquí visión. Enfocarte en lo verdaderamente positivo y en lo que verdaderamente me habla mucho en esta opción de dejar atrás el pasado. Fíjate, perdón. Deja el pasado atrás, aclara tu corazón y tu espíritu con la fuerza del perdón. Perdónate y perdona a esta persona que te trató mal en el pasado. Perdonarnos, volver con él o con ella, es soltar, avanzar, soltar la rabia. Visión.
Una actitud positiva requiere una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando, rodeada de amor y de luz. Asegúrate de hacerlo también contigo mismo, contigo misma. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. Ver todo con amor y cambiar la visión, el enfoque, hace muchísimo. Diversidad. El mundo sería terriblemente aburrido si todos fuéramos iguales. Celebra tu carácter único, eres especial y eres amado. Súper importante la diversidad, no te compares con nadie, eres única, único. Y eso es lo que te hace diferente, distinto, ¿no? Bueno, opción número 2, Bruja Verde, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado, como siempre os digo. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda contigo, con tu situación, puede ser que tengas mensajes en otra opción o esta opción no sea para ti. Puedes ir a ver las otras opciones, tenlo en cuenta. Si te ha gustado, por favor, si te ha ayudado, te pido que me des un like, que me comentes, porque esto me ayuda a seguir adelante, a avanzar, me anima a seguir con los vídeos, con el canal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te va a ir en el amor este mes de agosto. Opción número 3, Bruja Azul, ¿cómo te va a ir en el amor en este mes de agosto? Opción número 3, Bruja Azul, ¿cómo te va a ir en el amor en este mes de agosto? Bueno, te veo como intentando equilibrar tu vida bastante. El 6 de oros me habla ahí como desequilibrio, intentando estar bien contigo misma, contigo mismo. Vienes de un ciclo, un ciclo. El mundo me habla de cerrar ahí un ciclo de una manera positiva, de una manera, bueno, para que lleguen cosas mejores o cosas buenas, ¿no? Bueno, yo te veo en este mes de agosto como dándote una oportunidad con un hombre o una mujer que te atrae muchísimo. Yo en esta opción veo como mucha atracción. Es un hombre como muy seguro de sí mismo o una mujer muy segura de sí misma. Alguien que te parece muy atractivo, atractiva. Y yo siento que te vas a dar como una oportunidad con él o vas a tener ahí algo con él o con ella. Te veo ahí como un poco a veces pensando si es buena idea estar con él porque, o con ella, porque es alguien que te atrae muchísimo, pero sientes que esta persona no quiere concretar nada estable contigo. Es lo que estoy sintiendo. Es alguien que ya conoces. Creo que está ya en tu entorno o le conoces a esta persona, ¿eh? Veo ahí como conversaciones con él, con ella, como que hay ahí un acercamiento, te veo ahí como hablando más con esta persona y yo siento que vais a tener ahí como algún encuentro o alguna oportunidad de tener algo, ¿no? ¿Ves? Va a ser un poco como por sorpresa. Puede ser que viva incluso lejos de ti, ¿eh? Que viva lejos de ti, que a lo mejor sea alguien que le ves solamente ahora en vacaciones de verano, si estás en el verano, o que, bueno, pues que coincidáis ahí por algún motivo, pero yo le veo como en distancia, o que, también te digo, que tengáis ahí algo como por sorpresa, que empiece algo nuevo entre vosotros o vosotras, pero yo fíjate que en esta opción solo veo algo pasional, ¿eh? Porque veo luego un alejamiento por parte de esta persona y veo que al final esto va a acabar, bueno, pues en ruptura y en escasez. O sea, veo solamente pues lo típico de un rollo de verano o, bueno, pues algo puntual, ¿no? Algo pasional, que os acerquéis ahora de cara a agosto. Puede ser que ya estéis a lo mejor hablando ahora en estos días, ahora en julio, que os acerquéis, pero luego veo ahí esa escasez. Esta persona se va a alejar de ti y tú de lo de ella, ¿eh? Puede ser que a lo mejor tú quieras concretar algo más con esta persona, que quieres algo más estable y él te diga que no, o ella. Entonces veo una decepción por parte de lo de ella, sí, de esta persona. Pero bueno, mientras tanto te veo ahí como teniendo ahí afinidad con esta persona, hablando, intentando, bueno, tener ahí, concretar algo juntos, juntas, pero yo veo que luego aquí hay bloqueos, ¿no? Y esto te va a hacer también sufrir. Puede ser a lo mejor que esté en distancia, que haya ahí algo que le frena, que a lo mejor tiene pareja, adáptalo, porque veo ahí que en esta opción veo muchos condicionamientos, entonces siento que al final vais a tener un acercamiento, yo veo ahí como encuentros pasionales, pero solo vaya a ser eso, no, no, o sea, es como que hay aquí bloqueos, siento que va a haber ahí como una decisión muy marcada luego, puede ser al final del verano o del invierno, en septiembre, ¿no? Que va a haber ahí como una, bueno, pues como una decepción muy marcada, porque veo más pasión que otra cosa.
Puede ser que intentes concretar algo con esta persona, pero al final no se va a dar. Veo ahí como esa ruptura, escasez en el vínculo, que esta persona a lo mejor puede ser que te prometa tener algo más que una simple relación pasional, pero, o que lo intentes con él o con ella, pero esto al final se rompe, ¿eh? Mira, me hablan de algo ahí fugaz, ¿no? Algo que tiene fecha de caducidad y que, bueno, que sí que es verdad que hay como mucha atracción, pero esta persona es un poco mentiroso, mentirosa, y al final siento que va a estar muy indecisa, indeciso, y al final se va a alejar de ti, fíjate. Pues a lo mejor que viva en distancia contigo, si no vive en distancia que hay otros condicionamientos, pues pareja. eh, Veo al final una ruptura bastante marcada de cara a septiembre, seguramente cuando acabe el verano o invierno, ¿eh? Veo ahí como una ruptura muy marcada. Vais a tener ahí como algo esporádico, algo que vais a intentar, incluso puede ser que intentéis tener una relación estable, pero esto, hay mucha inestabilidad con esta persona. Veo avances, pero luego eh, intentar concretar algo, tener esa esperanza de que se puede concretar algo entre vosotros, fíjate, no perder esa esperanza con esta estrella, pero a mí el 3 de espadas, fíjate, me habla de traición, de dolor, de dudas, de miedos, de... A la hora de tener un compromiso serio y estable contigo, con este 3 de oros, a la hora de concretar algo contigo, de, bueno, pues tener ahí esa estabilidad, siento que esta persona no quiere. Y se va a alejar de ti, ¿eh? Al final veo un alejamiento. Con lo cual, pues bueno, veo ahí como esos encuentros pasionales, esos avances. Yo en la mayoría de los casos siento que o vas a hacer un viaje y te lo vas a encontrar y vas a tener ahí algo pasional, porque veo ahí esos movimientos. O esta persona es de fuera y luego se va a marchar, o puede ser incluso que, pues eso, que se aleje sin más, que no haya distancia geográfica, pero que esta persona se aleje. Yo lo que sí que veo es que va a ser algo esporádico, ¿no? Un amor fugaz de verano o de invierno, si estás en invierno, que va a ser bastante pasional y que te va a marcar y calar mucho, pero que no va a llegar a nada más, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 3, bruja azul, que viene para ti en este mes de agosto. Opción número 2, opción número 3, bruja azul, que viene para ti en este mes de agosto. ¿Ves? Es como que yo siento que vas a tener ahí un acercamiento con él, con ella, vais a hablar bastante, pero también vas a estar pendiente porque no te fías mucho de esta persona, ¿eh? Esta persona es un poco mentiroso, mentirosa. Y es como que siento que sí que va a ser algo, pues, transitorio, ¿no? O sea, algo que va a tener fin con esta máquina del tiempo. Va a ser algo que va a tener esa fecha de caducidad pronto. Lo vas a ver como algo muy extraordinario, ¿no? Más allá de lo ordinario. Vas a tener ahí como una relación bastante afín con esta persona. Vas a sentir como mucha pasión. Siento que es como bueno, va a ser algo muy pasional en esta opción. Pero al final va a ser como un cuento, ¿no? Va a ser un cuento, típico cuento con final no tan feliz, porque yo os veo separados. Te vas a ilusionar mucho, pero al final la decepción está ahí, es lo que me dicen. Yo tengo que ser sincera, sabéis que soy muy transparente en cuanto a lo que veo. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Es la conexión está ahí. Yo veo una conexión, una mucha pasión, ¿no? Mucha atracción. El amor es el puente que une las almas, valora esas conexiones. Es como que a ti te apetecería que esto se concretara, veo mucha conexión, mucha atracción. Mira, yo en muchos de los casos siento que esta persona está lejos de ti, larga distancia, el amor no conoce distancias, trasciende el tiempo y el espacio, pero sí, aquí sí que va a influir esa distancia. Si no estáis en distancia, esta persona va a poner distancia de por medio, ¿eh? Pero yo en muchos de los casos siento que estáis en distancia y os vais a encontrar ahora en este mes de agosto, va a surgir esa pasión, pero luego cada uno se va a ir a su, o cada una se va a marchar a su lugar es como un amor de verano, es lo que me marcan más, pero bueno, adáptalo porque puede ser a lo mejor que viva en tu ciudad, que tengáis ahí ese feeling, esa conexión, esos acercamientos y luego esta persona se aleje de ti. Yo sea como sea, veo hay una ruptura bastante marcada. Sugerencias, una oferta propuesta en un futuro próximo que llega por sorpresa, ¿ves? Va a ser como por sorpresa, cuando menos te lo esperes. De repente a lo mejor te lo vas a encontrar a esta persona o te la vas a encontrar y te va a besar y va a surgir ahí algo. Sí, es como con ese loco por sorpresa. Mira, ruptura del corazón. La ruptura del corazón forma parte de la experiencia humana, pasará. Esta ruptura pasará, no te preocupes, es parte de tu aprendizaje y sí, vas a tener ahí una ruptura con esta persona, pero bueno, es parte de tu aprendizaje y mientras estés con él o con ella te veo bien, ¿eh? Pero claro, camino correcto. El amor es un hermoso viaje y tú estás en el buen camino.
sigue adelante, porque ya llegará la persona adecuada para ti. Esta persona no es la adecuada, pero bueno, es parte de tu aprendizaje, de tu evolución. También siento que, bueno, vas a llevarte bien mientras estés con él o con ella. Vas a tener ahí como esa historia corta, pero vas a estar feliz en ese momento, aunque luego te va a suponer dolor, sí, pero es parte de, ya te digo, de esas experiencias que vivimos, ¿no? Hermoso. El amor fluye hacia ti, irradias carisma y encanto. No te desanimes, sigue adelante porque eres hermosa, hermoso y tienes mucho carisma. Sobre todo tienes que subir tu autoestima y tu amor propio. Aunque esto se rompa, aunque esto, bueno, pues termine, me están hablando de que es parte, ya te digo, de esas experiencias que vivimos, de ese aprendizaje, y tienes que mirar por ti y creer en ti, porque aunque con esta persona no se termine de concretar nada, siento que tienes que confiar en tu valía, ¿no? Sobre todo. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja azul. Mira, se me ha caído espíritu de la tormenta caos. Siento que vas a tener ahí esa decepción, te lo vuelvo a decir, me salió la torre. Y sí, veo una decepción como de cara a finales de agosto, principios o finales de septiembre para algunos, cuando se termine el verano-invierno, ¿no? Puede ser que esta persona te prometa algo más, que no cumpla, una estabilidad que no cumpla. Opción número 3, bruja azul, o que te diga que la distancia, que te ponga excusas, es que la distancia, es que si estáis lejos, o tengo esta situación que no puedo. Bueno, es como que va a ser algo que va a crecer en vosotros, esa pasión, vosotras, y esto ya te digo que se va a concretar en una pasión, ¿no? Pero va a quedar en eso, en aceptar a lo mejor esa conexión y tener esos encuentros pasionales. Siento que os vais a llevar muy bien en el tema pasional, en el tema de esos acercamientos y de esos encuentros, vais a tener como mucho feeling ahí, mucho tonteo, veo en esta opción, pero luego ya te digo que para algo más no lo veo, ¿eh? Tienes que superar esta situación con sabiduría, vas a manifestar a esa persona adecuada para ti más adelante, no es esta persona, y superar esos obstáculos. No te preocupes, supera esa ruptura y avanza y sigue adelante, es lo que me están diciendo. Pero sí que veo esos encuentros y bueno, tengo que ser sincera con lo que veo y te lo digo. Es lo próximo que veo en este mes de agosto para ti. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de agosto? Es que veo que va a haber ahí como mucha atracción y mucho feeling, ¿eh? Sí. Nada más que os miréis, fíjate, nada más que os miréis aquí van a saltar chispas. Siento que es alguien que ya conoces, que está en tu entorno ya. Puede ser que a lo mejor incluso hayas tenido ya algo con él o con ella, que sea una pareja o que hayas tenido ahí algo antes, ¿no? Pero para algunos, si no, es alguien que no has tenido nunca nada con él o con ella, pero sí que ya sabes quién es. Y yo veo ahí como por sorpresa que se concreta algo que al principio va a parecer algo como más estable, ¿vale? Que esta persona puede ser que te proponga tener algo más estable a cara a los próximos meses, semanas, seguir con la relación, ¿no? Pero yo veo que vais a hablar, que vais a tener ahí como mucha afinidad. Siento que con los momentos, pues eso, ahora de cara a verano, vais a hacer planes, invierno, si estás en invierno, que es como una posibilidad de tener ahí algo más, ¿no? De que las cosas fluyan. Pero esta persona va a estar muy indecisa, indeciso, y yo veo que al final es como que te va a decir que mejor amigos, que quedéis como amigos, amigas, o bueno, con esa cordialidad, aunque siento que tú vas a estar dolida, dolido. No sé si volverás a entablar comunicación con él o con ella, porque yo veo ahí como indecisión, como que tú vas a sentir mucho más por esta persona que esta persona por ti a la hora de querer esa relación estable, ¿no? Porque pasión sí que la veo, pero ya te digo que a la hora de concretar algo, esta persona no va a querer, aunque sí que a lo mejor se hable en un primer momento o cuando llevéis un tiempo, pero yo más adelante esto se rompe, finales de agosto, finales de septiembre, cuando acabe el verano o el invierno. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué tal te irá en el amor en este mes de agosto? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué tal te irá en el amor en este mes de agosto? Bueno, esta persona va a imaginarse contigo, va a tener unas fantasías pasionales increíbles tú con él o con ella, ¿eh? Yo veo ahí mucha pasión. Os veo haciendo planes juntos, juntas, como que vais a conectar mucho físicamente y es que vais a estar muy bien mientras estéis, pero luego, claro, tú vas a pensar y a creer que esto va a evolucionar en algo más, en amor, pero al final esto
yo no le veo que se vaya a concretar en una relación estable, ¿no? Veo algo pasajero. Yo siento que tú te vas a esforzar ahí porque esto no termine. A lo mejor esta persona se marcha a su casa afuera, eh, coincides ahora en vacaciones con él o con ella y luego se marcha. O si vive en tu misma ciudad, ya te digo, no hay distancia, esta persona se va a alejar de ti, ¿eh? Tú te vas a esforzar porque esto siga, pero yo veo un corte muy marcado, ¿eh? De verdad, te lo tengo que decir. Así que va a ser algo pasional, te lo vas a pasar bien mientras estés con él o con ella, pero luego esto no va a durar mucho. Yo veo un mes, mes y medio, dos. Puede ser que para algunos de vosotros ya estéis con esta persona, ¿eh? Ya estéis ahora en julio con esta persona. Para algunos, álzalo. Pero para muchos siento que va a ser ahora en agosto cuando se va a concretar algo con él o con ella, como por sorpresa, puede ser que te bese, que surja ahí la chispa, porque veo mucha pasión. Vamos a ver, te voy a sacar algún consejo para ti. Opción número 3, bruja azul, un consejo para ti. Feroz serenidad. Yo te veo luego como estando más tranquila, ¿vale? Pero ahora es verdad que, bueno, también la ruptura, o tranquilo, te va a hacer mella, ¿eh? Vas a estar ahí una temporada bastante revuelto, revuelta, pero bueno, ya te digo que es parte de tu aprendizaje. Mira, tienes que llevar a cabo esta transformación y yo siento que, bueno, que a veces las rupturas son necesarias y tienes que aprender de los momentos buenos que has vivido con esta persona y luego, pues, avanzar y superarlo, ¿no? Atrapa el miedo con la ferocidad de tus sueños. Bueno, siento que luego vas a estar un poco con mucho miedo, ¿no? Que esta persona te deje o que se rompa, pero bueno, vive el momento y yo siento que vive el presente y bueno, es más experiencia que suma a tener una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Fluye, me están diciendo, el flujo sagrado del sí. Porque yo siento que más adelante vendrá otra persona y dirás que sí, pero tienes que dejar a un lado los miedos también. Mira, esta carta se me acaba de caer. Crea para encontrar la felicidad. Crea la vida que te mereces y siento que conecta mucho con eso que quieres. No te pongas barreras porque puede ser que más adelante estés como más cerrada, cerrado al amor, pero porque hayas tenido una mala experiencia no significa que todas sean iguales. Yo veo que más adelante con ese sí va a venir otra persona mejor para ti, se va a poder concretar una relación seria y estable, pero con esta persona no, ¿eh? Voy a sacar otro consejo. Opción número 3, bruja azul, un consejo para ti. Acelera el ritmo. La procrastinación y la duda solo hacen que pierdas oportunidades de éxito. Cuando aprendas a acelerar en momentos cruciales, descubrirás el progreso de la vida. El progreso de la vida supera tus expectativas. Bueno, yo te veo como que esta conexión también va a ir como muy deprisa y al final siento que también hay momentos que hay que ir deprisa, pero hay momentos que también hay que parar y te veo luego parando, mirando, sobre todo centrándote en lo que quieres, en lo que no quieres y hay momentos también que hay que hacer cosas, ¿no? Moverse, no estar quieto, quieta, para que las oportunidades aparezcan. Yo te veo más adelante con otras oportunidades en el amor y ya te digo que esto va a avanzar. Mira, deja que el tiempo cure esas cicatrices. Fíjate, no te apresures a escapar del dolor, sino date suficiente tiempo para sentir, entender y dejarlo ir poco a poco. El tiempo no borrará completamente las cicatrices, pero suavizará los bordes afilados del dolor, permitiéndote enfrentar el pasado nuevamente. Bueno, pues me hablan de eso, de que al final vas a tener una decisión con esta persona, pero que no te preocupes, que el tiempo lo cura todo y que vas a superarlo, ¿vale? Poco a poco. Yo te veo más adelante con otra persona, te lo vuelvo a decir, pero de momento te vas a volver a enamorar y esta persona sí que con esta persona vas a tener algo duradero y sólido y estable, fíjate, pero esa ruptura del corazón hay que superarla, pasará, pero de verdad que con esta persona veo algo fugaz, ¿no? Y tengo que ser sincera con lo que veo. Vamos a sacar algún consejo de los ángeles, a ver qué más te quieren decir. Opción número 3, bruja azul, un consejo de los ángeles. Opción número 3, bruja azul, mira, se me ha dado la vuelta. Ansiedad. Te hemos envuelto en la luz sanadora de la amatista. Realiza una profunda inspiración y respira esta magnífica luz violeta. Siente cómo desaparece tu ansiedad, no tienes nada que temer, solo el amor existe. Te vas a sentir luego con esa ansiedad, te vas a sentir mal, pero en momentos como que deseas que esta persona dé más pasos hacia ti, que esta persona concrete más, entonces te dicen, tranquila, tranquilo, relájate, esto es parte de tu aprendizaje, como te digo. Armonía.
Bueno, carta es la que está en francés, que me la habéis traducido el otro día además. Em, voy a buscarla, el significado, porque era la carta que estaba en francés y yo francés no sé. Hay dos o tres personas que me la habéis traducido, yo pensaba traducirla y al final se me ha olvidado. Intención divina, estás frustrado, frustrada, sin duda. Ahora os leo la de armonía. Estás frustrado, sin duda, por algo que se ha estancado en tu vida. Cualquier avance te parece lento y fastidioso, pero esto es una bendición, pues está preparando una intervención divina. Cuando llegue el momento adecuado, el fruto de tus deseos madurará. Aquí hay intervención divina. Muchas veces la intervención divina no nos damos cuenta hasta qué punto bueno, pues es eficaz, porque nosotros vemos el presente, pero no vemos a largo plazo. Y cuando algo se rompe es porque viene algo mejor. Entonces es lo que te digo. Esta decepción con esta persona va a servir para encontrar el amor verdadero más adelante. Vale, y la carta esta de armonía nos dice, bueno, está en francés, debe ser un error de traducción, pero nos dice armonía. El caos se manifiesta cuando intentamos resistir el flujo natural de la vida. Todo funciona por ciclos. Cada etapa de la vida tiene un sentido y una razón de ser. Cada día puede desarrollarse en armonía si ese es tu deseo. Bueno, pues nos habla de sentir esa armonía e intentar equilibrarte. Y bueno, a veces el caos es parte de la vida, pero tienes que intentar, pues eso, superar los obstáculos, avanzar. Mira, se nos queda en el fondo del mazo pensamiento positivo, ¿no? Eh, el pensamiento positivo es esencial para crearse una vida sana. La abundancia, una actitud positiva alimentada de pensamientos y objetivos positivos es la clave de la felicidad. No te preocupes, mantente en el amor, ¿no? Al final nos habla de eso, de que hay que mantenerse en el amor, tener ese pensamiento positivo y avanzar, ¿no? Te dicen que controles esa ansiedad, porque yo te veo luego mal, pero bueno, al final hay que vivir también el momento y yo siento que esta conexión que vas a tener con esta persona te va a servir también para tener ese aprendizaje, también vas a sacar cosas positivas, ¿no? No solo, no todo es negativo, ¿no? Pero bueno, tienes que pasar por esta ruptura y al final yo siento que va a llegar esa persona adecuada para ti, pero con tiempo. Opción número 3, Bruja Azul. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, pues sé que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación. Entonces, esta no es tu opción, puedes mirar otra opción. Puede ser que a lo mejor en este interactivo no haya ninguna opción para ti, tenlo en cuenta. Por favor, si te ha gustado, dame un like, coméntame, comparte el vídeo con alguien que lo necesite, me ayuda a seguir avanzando, a tener más visibilidad en YouTube, por favor. Y bueno, para que siga creciendo el canal y así me animáis a seguir trabajando en él. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.